también. Bueno, vamos a empezar la clase. Son las 5:05, esperamos terminar rápido, a las 6, exactamente. Bueno, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos dando gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Señor, un sábado más, Señor, en esta ocasión para la clase con los jóvenes. Te pedimos, Señor, y encomendamos esta clase, Señor, en tus manos, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas, Señor, que todo lo que podamos ver, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, y en nuestra mente, Señor, y que también, Señor, por sobre todas las cosas lo podamos poner en práctica, Padre Santo, para así, Señor, crecer en fe, Padre, y tener siempre la esperanza, Señor, en tu salvación, Padre. Gracias, Padre, bendícenos a todos los que estamos aquí reunidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con lo que respecta a mí, bueno, yo aprovecho para dar gracias a Dios, porque es mi última participación. Ya mero acabamos el librito, ya nada más es esta clase y otra, que creo que es con Ricardo, con el hermano Ricardo. Entonces, también las mujeres también, las muchachas ya van a acabar. Entonces, bueno, doy gracias a Dios porque esta es mi última clase y espero que haya sido de bendición para las demás que me tocaron a mí, para ustedes. No sé, mijo, no sé, a lo mejor van a ser juntas, no sé. Pero el librito, las clases que estamos viendo ya se van a acabar. Ya, nada más hoy y la que sí ya se acabó. Bueno, entonces en este tema, el que toca, el tema es acerca de la paradoja de Epicuro y el problema del mal. Yo sé que esta persona ni nos suena, ni siquiera, hasta tiene el nombre bien raro, Epicuro. ¿Alguien ha escuchado de don Epicuro alguna vez? Ni siquiera por error. Bueno, la lectura bíblica se las voy a leer yo rápidamente y es del 18 hasta el 39. Entonces vamos a poner atención. Dice la palabra de Dios, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces este es el apóstol Pablo en la carta a los romanos, escribiéndoles a la iglesia de Roma, diciéndoles que somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Es el título del pasaje. Pero espero que hayan podido captar algo ahí, porque sí tiene que ver con el tema de hoy, que es el problema del mal. El problema del mal. Entonces, bueno, todos nosotros, pues en algún momento nos hemos preguntado, no sé si se han preguntado alguna vez, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? No sé si se han preguntado alguna vez, se han detenido a preguntarse por qué hay tanta maldad en este mundo, ¿no? ¿No se han preguntado alguna vez? Pero pues estamos todo el pecado. ¿Por qué hay tanta gente mala? ¿No se han preguntado? Que realiza atrocidades, ¿verdad? Que hasta a veces no podríamos ni describir, ¿no? De tan atroz, de tan feo que le pasa a la gente, ¿verdad? Las cosas. Se han preguntado por qué hay terremotos y gente buena que se muere todos los días. O yo creo que estas sí se han preguntado. ¿Por qué me pasó esto malo a mí? ¿Verdad? Y entonces, bueno, al no encontrar alguna respuesta inmediata a esto, se busca un culpable, ¿verdad? Y lamentablemente casi siempre y la gente se acuerda y quieren encontrar algún culpable y siempre quieren culpar a Dios del mal, ¿verdad? Y es por eso que se preguntan todas estas cosas, ¿verdad? Como echándole la culpa a Dios, ¿no? Preguntando, ¿por qué permite Dios el mal en este mundo, ¿no? ¿O dónde está Dios cuando sufro, verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando mataron a todos los judíos, ¿no? Pues, solemos escuchar, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿O dónde está Dios ahora con la guerra de... ¿Cuál les gusta? Hay un montón de guerras. La de Croacia. Sí, digo, la de Pakistán, Israel. bueno, sí, Israel, O Palestina, no era. Palestina, Israel, Creo que te decía la de Rusia Ucrania. y Ucrania, perdón, sí. Entonces, y muchos preguntan por qué Dios no hace algo, ¿verdad? Todos desesperados y echándole la culpa a Dios, ¿verdad? Solamente ahí en esa ocasión es cuando se acuerdan de Dios, ¿no? Inclusive, para echarle la culpa nada más, ¿no? Por supuesto, también el mal, pues está dentro de los desastres naturales, como ya mencionamos, desastres naturales, pasando por guerras, ¿verdad? Enfermedades, ahora con lo de la pandemia hace algún par de años, algunos años, y inclusive injusticias personales, ¿no? Que lo encarcelaron, por decirlo, injustamente, ¿no? Que es lo que luego solemos escuchar, ¿no? De repente. Y entonces pareciera ser que el mal es algo inevitable en este mundo.
Y muchos alguna vez nos hemos preguntado, pero ¿cómo puede existir un Dios bueno, verdad, y todopoderoso en un mundo con tanto sufrimiento? ¿Ustedes se habían preguntado esto alguna vez? ¿Cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso en un mundo con tanto sufrimiento, verdad? Y eso, el mal siempre lo vemos diario, ¿verdad? No sé si se percatan a tantos atropellamientos en la ciudad, gente que muere muy violentamente, ¿verdad? A causa de todo, de la inseguridad en México, y gente civil que muere que es realmente inocente en el sentido de que no están haciendo nada malo y sin embargo les pasa algo malo, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas y sobre todo esta pregunta acerca del mal, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué no desaparece? Son preguntas profundas, ¿verdad? Que enfrenta la fe cristiana también nosotros, ¿verdad? Porque nosotros quizás en nuestra inmadurez cristiana luego solemos preguntar de esa forma, ¿verdad? Por supuesto, el ser humano en general que no cree en Dios se pregunta acerca de este tema, ¿no? Sobre el mal. Entonces, bueno, propiamente dicho, la teología reformada presbiteriana no evade este problema, ¿verdad? Nuestra fe cristiana, en otras palabras, no evade este problema, ¿verdad? Sino que le enfrenta desde la soberanía absoluta de Dios y la certeza de su bondad perfecta. Entonces, rápidamente, ¿quién fue Epicuro? ¿Quién fue este señor? Bueno, Epicuro fue un hombre en la antigüedad griego, ¿verdad?, que buscaba una respuesta a la existencia del mal. Se preguntaba por qué existe el mal y si había un Dios, ¿verdad? Cualquiera de los dioses que existían y que creían más bien, o inclusive el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios todopoderoso, del por qué permitía el mal, los dioses o Dios mismos, ¿verdad? Él se preguntaba por qué existe el mal, por qué lo permite. Entonces, bueno, Epicuro fue un filósofo griego, vivió en el 341 al 270 antes de Cristo, por supuesto, y fue fundador del epicureísmo, ¿verdad? Vaya por su nombre. Entonces, esta es una escuela que enseñaba con esto Epicuro, que el placer, ¿verdad?, es el fin de la vida, y que eliminar el miedo, especialmente a los dioses y a la muerte, es esencial para vivir bien. Entonces, en pocas otras palabras, a él le preocupaba solamente vivir bien, ¿verdad? Es decir, tener buenas amistades, pues comer bien, que le vaya bien, tener buena salud, y eso era su contentamiento, ¿verdad? Es decir, que en pocas palabras, que no le pasara nada malo, ¿verdad? Y entonces, si había mal, por eso cuestionaba eso, ¿verdad? Pues si yo quiero vivir bien, yo quiero vivir agradablemente, en paz, ¿verdad? En mi casa, que no me pase nada malo y solamente así voy a ser feliz. Entonces, como tenía y sabía que pasaban cosas malas y se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué pasan cosas malas si hay dioses poderosos, ¿verdad? O el Dios mismo, todopoderoso, ¿por qué permite el mal, verdad? Entonces, él formuló el argumento de esta manera. Preguntaba, ¿Dios quiere prevenir o evitar el mal, pero no puede? Y si no puede, entonces no es un Dios omnipotente, o sea, no es un Dios todopoderoso. Otra pregunta que él hacía, dice, bueno, Dios puede, pero no quiere. Entonces eso hacía a Dios un Dios malévolo, ¿verdad? Un Dios malo, ¿verdad? Porque sí puede, pero no quiere, pues es malo. Otra tercera pregunta decía, bueno, Dios quiere y puede, y entonces, ¿de dónde viene el mal entonces, verdad? Porque él asumía que Dios o los dioses habían creado el mal.
Y una cuarta pregunta dice, bueno, pues entonces, pues si no puede y ni quiere, entonces simplemente ¿por qué llamarlo Dios? Si no puede y no quiere, es decir, entonces ese Dios o Dios mismo pues, o no es bueno, o no es poderoso, o finalmente, pues Dios no existe, ¿verdad? Porque pues no puede tratar con el mal. Entonces, este es uno de los primeros argumentos filosóficos, ¿verdad? Formales contra la existencia de un Dios omnipotente y bueno, ¿verdad? A la luz de la existencia del mal. Entonces, el argumento es, si Dios es bueno y todopoderoso y no puede quitar el mal, entonces el mal es más poderoso que Dios, ¿verdad? En todo caso. El problema del mal no es solamente una cuestión intelectual, es decir, no nada más es entender de dónde viene el mal, ¿verdad? ¿Cómo se creó el mal? O cómo, el mal que es, ¿verdad? No es una cuestión solamente intelectual de entender qué es el mal, es también una experiencia existencial, porque el mal ciertamente es real, ¿verdad? También, no podemos negarlo, o sea, pasan cosas malas, ¿verdad? Pasan cosas malas en la creación, en la naturaleza, como dijimos, terremotos, maremotos, deslaves, ¿sí? Huracanes, tifones, ya ven que últimamente también ha estado eso en la televisión, ¿no? Ese tipo de noticias. ¿Qué, mande? Sí, y gente que se ahoga, gente que queda sepultada, todo eso, es algo malo que le pasa a la gente a causa de eso, ¿verdad? Y también en lo personal, cada uno de nosotros, ¿verdad? Todas las personas que han sufrido, que han visto injusticia, ¿verdad? Y por supuesto sienten dolor, ¿verdad? A causa de un mal, vamos a decir que supuestamente también no se merecían, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es todo esto del mal? Para empezar, ¿alguien pudiera definir con muy sencillas palabras o una palabra simple qué es el mal? ¿A qué? O sea, ¿cómo pueden describir el mal? Pues, más que nada, y por ejemplo, haciendo referencia también a lo... Sí, sí, también. Sí, 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 sí. Pues más que nada, y pues haciendo referencia a lo que nos comentaba también antes sobre estos criterios que pensaban los filósofos, ¿verdad? Pues el mal vendría así, yo lo asimilo como la ausencia de estar con Dios, porque como ellos mismos decían, pues si Dios puede, no quiere, entonces es malo, o Dios puede, o Dios quiere pero no puede, entonces pues no es omnipotente. Y no es, bueno, eso, ¿verdad? Está en la ignorancia de las personas, pues de que no conocen a Dios, ¿verdad? Su raciocinio es muy escaso, entonces yo creo que vendría siendo que el mal pues es la ausencia de Dios, porque sí creo que Dios puede quitar el mal, sí, claro que sí, pero también está en su voluntad, porque la misma Biblia nos dice que pues Él sí es un Dios de gracia, pero pues también es un Dios de justicia, o sea, va a haber gracia para unos, pero también será justicia para con los otros. Okay. Entonces, en parte, además, no es que Dios quiera el mal, porque no, Dios aborrece el pecado. Dios y el pecado no es como que puedan estar los dos en una misma sala, por así decirlo. No, Dios reprocha y aborrece el pecado. Sin embargo, por su voluntad y más que nada por su gracia, es de que no que existe el pecado, sino que nosotros existimos prácticamente porque pues nosotros estamos llenos de pecado y aún así pues Él nos ama. Pero sí, más que nada para no salirnos del tema,
Yo definiría que sería eso, la ausencia de estar con Dios. Ok. ¿Alguien más en una palabra? Bueno, entonces, gracias. Una definición en el diccionario, vamos a tratarlo de definir, darle una definición a la palabra mal, ¿verdad? Simplemente para empezar. Dice, es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito, es decir, de lo permitido, y honesto. En el hebreo, ¿verdad? La palabra significa todo aquello que es de carácter malo, algo que causa molestias, el mal causa molestia, causa dolor, causa tristeza, o bien es perverso, es destructivo y es perjudicial. Entonces, bueno, eso es lo que significa el mal como definición. Entonces, una vez que ya lo hemos definido, el mal, lo siguiente sería preguntarnos, la siguiente pregunta rápidamente, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde salió el mal? Desde la calidad de Lucifer. Ok. ¿Alguien más? Desde que existió Satanás. Ajá. Muy bien, bien contestado. Pues en realidad son dos, ¿verdad? Pero bueno, antes déjenme decirle que la Biblia nunca niega la existencia del mal, ¿sí? La Biblia sí habla del mal. De hecho, lo enfrenta desde las primeras páginas de la Biblia hasta sus últimas páginas de la Biblia, hasta el Apocalipsis. Pero enseña que Dios sigue siendo también, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo sabio, sigue siendo soberano, ¿verdad? Incluso en medio del mal. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde salió el mal? Como decía Khaled, como decía Gabo, el primero que tenemos registro, según nos cuenta la palabra de Dios, es que el mal surgió de este personaje, ¿verdad? Que todos conocemos como Satanás. Ahí en el pasaje de Ezequiel, número 28, del 12 al 19, nos describe cómo es que Satanás se revela a Dios y en ese preciso momento, en su rebeldía, nace, obviamente peca contra Dios y nace el mal. Dice ese pasaje de Ezequiel 28, del 12 al 19, dice, tú eras el modelo de la perfección, dice. O sea, se está refiriendo a Satanás. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Y hace una descripción de las piedras que tenía: cornalia rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente, dice, para ti, e incrustadas en el oro más puro. O sea, qué impresionante, porque cómo estaba vestido, Satanás, ¿verdad? Entonces te las dieron, dice, el día en que fuiste creado. Dice, yo te ordené, o sea, obviamente está hablando Dios, ¿va? Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Dice, eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste, dice. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Dice, él quería en pocas palabras ser quería ser Dios, ¿verdad? Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes, profanaste tus santuarios con tus muchos pecados, dice, y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dice, y dejarás de existir. Entonces, como vemos, Satanás es el primer ser creado, ¿verdad? Y peca
contra Dios. Y ahí es donde nace el mal, ¿verdad? Tenemos noción del mal. La otra, bueno, los otros personajes que pecaron, bueno, es Adán y Eva, efectivamente, porque ellos también pecaron. Entonces, de esa manera, el mal entra a la creación, entra al mundo, no por Satanás, sino por el hombre mismo. Entonces, Génesis 1:31, ustedes saben, ¿verdad? Dice que Dios creó todo y era bueno en gran manera. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con la libertad de elegir el bien, ¿verdad? El mal, entonces, déjenme decirles esto y para que les quede claro, el mal no fue creado como sustancia, ¿sale? El mal no fue creado como sustancia, es decir, o como una cosa, ¿sí? No fue creado como una cosa. Ándale. Es decir, el mal no existe por sí mismo, ¿sí? No puedes decir, tengo una jarra llena de mal. No puedes, porque el mal no existe por sí mismo. No es una cosa que puedas tocar, ¿verdad? Entonces, como decía Gabriel anteriormente, nosotros tenemos una definición acerca del mal de Agustín de Hipona, precisamente, que fue un filósofo y obispo cristiano, ¿verdad? Que ha sido muy influyente en nuestro pensamiento, ¿verdad? Acorde a la palabra de Dios. Y él lo definió de esta manera: el mal es la ausencia de lo bueno. El mal es la ausencia de lo bueno. Entonces, así como el frío es la ausencia de calor. El frío, ajá. La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Sí? Entonces, así el mal es la ausencia del bien, ¿verdad? Entonces, decimos en otras palabras que el mal surgió del abuso de la libertad moral de las criaturas, de esa libertad que Dios le da a Satanás, de esa libertad que Dios le da al hombre, a la mujer, ¿verdad? Para hacer el bien, ellos escogieron hacer el mal, ellos escogieron pecar, ¿verdad? Alejarse de Dios, y en ese alejamiento instantáneamente surge el mal, porque es la ausencia del bien y en este caso de Dios, ¿sí? Entonces el pecado, pues, introduce el mal, introduce corrupción, introduce sufrimiento, introduce muerte en un mundo original perfecto y bueno, ¿sí? Porque vimos que Dios lo había hecho todo bueno. Dice Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Entonces las consecuencias del pecado afectaron no solo al ser humano, sino a toda la creación. Y la palabra nos dice también en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, que es lo que leíamos hace rato, y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿sí? Pero es por causa del mal, del pecado, exactamente. Los desastres, las enfermedades, lo que comentábamos, ¿verdad? Las tragedias naturales son manifestaciones de este mundo caído, ¿verdad? A causa del pecado. Es decir, no es diseño original de Dios, ¿verdad? Entonces el mal, vamos a decir, no proviene de la naturaleza de Dios, porque Dios no es malo. Dios es bueno, ¿verdad? Decimos, Dios es amor. No viene de la naturaleza de Dios, es imposible, sino que viene de la rebelión de sus criaturas. Déjenme leerles rápido un ejemplo. Este es Agustín. Yo creo que sí lo han escuchado, ¿verdad? No, Agustín de Hipona. Este es un relato que él, ese es el libro que se llama Confesiones, es muy famoso de él, es una de sus obras más grandes. Ajá. Y si tienen oportunidad de leerlo algún día, léanlo muchachos, porque es importante, van a entender muchas cosas también, ¿verdad? Desde alguien, una criatura, un ser humano
que cree en el Señor, y precisamente él así, muy rápidamente, el contexto es, él se está acordando y platica de cómo una ocasión siendo joven, así como ustedes, andaba ahí en un campo y se robó unas peras. Pero fíjense cómo años después, ya cuando es adulto, se acuerda de ese evento malo que él hizo de robar. Y fíjense cómo lo describe. Dice, eran hermosas las peras que habíamos robado. Eran hermosas aquellas peras, mas no eran ellas lo que apetecía mi alma miserable. Poseía en abundancia otras mejores, o sea, tenía otras peras. Ahí en ese mismo momento tenía otras peras mejores, ¿no? Y se había acogido aquellas únicamente para robar. Dice, nada más las agarré para robar. Dice, y apenas cogidas, las había tirado. No comí de ellas más que la maldad, ¿verdad? Que saboreaba con delicia, o sea, disfrutaba robar. Porque si algo de aquella fruta entró en mi boca, era el delito lo que le daba sabor, dice. Y ahora pregunto, Señor Dios mío, ¿qué era lo que en el hurto me deleitaba? Dice por último, pero como para mí el placer no estaba en las frutas, estaba en el delito mismo, o sea, se deleitaba en robar, en el hecho de que estábamos asociados para pecar juntamente. O sea, él y otros muchachos se deleitaban en pecar, ¿verdad? Y él es como dice, ¿verdad? Que se acuerda y le duele todavía aún el haber robado, ¿verdad? Y ahí distingue que hizo mal, nada más por puro placer, se deleitaba en haber robado esas peras, ¿verdad? De hecho, también hay un autor, que la verdad no me acuerdo quién sea, le voy a echar un texto, pero incluso sí habla de precisamente ese deleite es proveniente que porque así como el león o se inclina por la carne, en vez de, no sé, comer hierba o pasto, o de hacer la comparación de un periquito, en vez de irse por la carne, prefiere las semillas. Es la naturaleza biológica del ser humano inclinarse o ver ese deleite por el pecado que nace por lo bueno, ¿me entiendes? O sea, si como a León, si tú le pones un vaso, una ensalada y un filete, pues él obviamente con instinto va a ir hacia el filete. Así hace esa comparación de que si al ser humano tú le pones hacer lo malo y hacer lo bueno, y aunque lo queramos negar instintivamente o por nuestra mera condición humana, vamos a preferir hacer lo malo, perdón. Sí, así es, a causa del pecado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, con este ejemplo de Agustín, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es que entonces Dios no es el autor del mal. O sea, por eso leí el relato de Agustín, porque él mismo está diciendo que se deleitaba él en robar, ¿verdad? Nunca dijo, no, pues Dios como creó el mal, pues ni modo, pues me gusta hacer el mal, ¿verdad? Me gusta pecar. No, él mismo reconoce por mí mismo. Me gustaba robar, ¿verdad? Y robar es un pecado. Entonces, Dios no es el autor del mal. Entonces, bueno, los atributos de Dios hacen que Dios sea santo, 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 ¿sí? Es decir, que no tolera ni un milímetro, ¿verdad? Nada, ni un gramo siquiera, ¿verdad? En peso. No soporta el pecado para nada, ¿verdad? Y en consecuencia tampoco tolera el mal, por supuesto. La Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 3 y sección 1, nos dice que Dios, desde la eternidad, por el sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo cuanto acontece, ¿sí? Sin embargo, de tal manera que Dios ni es autor del pecado, no se hace violencia a la voluntad de las criaturas. Esto entonces quiere decir lo siguiente, no sin antes comprender, y quiero que ustedes lo comprendan, que nosotros somos seres finitos,
Nosotros estamos limitados en vida, en conocimiento, en sabiduría, todos estamos limitados, ¿verdad? Sin embargo, Dios es infinito, todo lo contrario. No tiene ningún límite. Él no está atado a nada. No depende de nada. Entonces, es decir, que no alcanzamos a comprender muchas cosas, ¿verdad? Ni sabemos aún muchas cosas, ¿verdad? Como el problema del mal. Si no lo alcanzamos a comprender. Es decir, para nosotros es un problema entender cómo es que el mal está presente, ¿verdad? Y se manifiesta en este mundo. Pero para Dios Todopoderoso, esto no es un problema. Para Él no es problema manejar el mal, aunque Él no lo haya creado, ¿verdad? ¿Y por qué no es un problema para Él? Bueno, pues porque Él ejerce su soberanía absoluta. Es decir, la soberanía de Dios es absoluta. Si pretendemos entonces entender algo, ¿verdad? Cómo es que el mal es permitido por Dios en su creación, ¿verdad? Debemos partir siempre de la soberanía absoluta de Dios. Debemos entender entonces que Él es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Dice Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto no significa que Dios sea el autor del mal, otra vez, ¿verdad? Sino que más bien significa que nada sucede fuera de su voluntad decretiva. ¿Y cuál es su voluntad decretiva? Es decir, que todo lo que Él ha dicho que va a suceder sin cambiar nada con su poder absoluto. Entonces, bueno, Dios permite el mal con un propósito mayor que trasciende nuestra comprensión, finita, ¿verdad? Permite el mal, pero siempre dentro de su plan soberano para lograr un bien mayor, aunque muchas veces esto es incomprensible para nosotros, ¿sí? Dios permite el mal, sí, en nuestras vidas, en este mundo y todo, pero siempre es por un bien mayor, y es lo que vamos a ver también. Acabamos de leer precisamente Romanos 8:28, y por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se acuerdan de la historia de José? ¿Tú te acuerdas, Caleb? De la historia de José. Que decía José el soñador, que tenía sueños, interpretaba sueños también. El amigo de Caleb. No, ese es Josué. Josué. No, hombre, ese fue mucho antes. Digo, después, perdón. El gobernador. José. ¿Nunca he leído su historia? ¿No? Ah, bueno, ahí para que la leas. Después dile a tu tío Ricardo que te la lea. Bueno, la historia de José, yo creo que los demás sí la han escuchado alguna vez, o más de una vez. Uno de los ejemplos, esto es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios gobierna sobre el mal sin ser su autor. Entonces, en esta historia de José, ¿se acuerdan? A lo mejor sí te acuerdas, Caleb. ¿Se acuerdan que a José sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes porque le tenían envidia, ¿verdad? Bueno, y hasta le mintieron a su papá, ¿verdad? Porque se deshicieron de él y le mintieron a su papá, ¿verdad? Diciendo que se lo había, si no mal recuerdo, no, se lo comió un león y le llevaron la túnica toda ensangrentada y pobrecito papá llore y llore, ¿no? En la historia. Entonces, los hermanos de José lo venden, ¿verdad? Entonces, lo venden y todo, y mientras tanto José es llevado a Egipto, ¿sí se acuerdan? También es llevado a Egipto por estos mercaderes, y pasan muchas cosas, le pasan muchas cosas malas también a José, ¿verdad? Muchas pruebas, lo difaman, le inventan algunas cosas, ¿verdad? De estar ahí, lo encarcelan, luego confía en un señor que era el panadero del rey, y le dice, porque estaban en la cárcel, él lo conoce, y lo sacan al panadero y le dice, oye, no te olvides de mí, cuéntale al rey, ¿verdad? Para que me saquen.
Y el panadero que hizo nombre ni le contó nada al rey y se olvidó de él y se quedó más años ahí en la cárcel, ¿verdad? Al pobre de José, dice. Pero que al panadero lo mataron, ¿no? Sí, y al panadero, no, al copero lo mataron. Eso es parte de la historia, ¿no? Pero finalmente, ahora sí como que ahí pudiéramos decir, no, hombre, el que salía mal siempre perdiendo, pues era José, ¿verdad? Porque le pasaban cosas malas precisamente, pues, sin ninguna razón aparente, ¿no? Ajá, sí, justificada, ¿verdad? Pues él no había hecho nada malo. Entonces, pero al final, después de todos esos años, finalmente, y él se convierte en el segundo, después, fíjense, él se convierte en el segundo personaje o gobernante más importante después del rey de Egipto, de Faraón, el segundo más importante después de él. Y entonces resulta ser que ya cuando está en ese poder José, vienen los hermanos, hay una hambruna y llegan los hermanos de ahí, lo reconocen y lo primero que dicen les da miedo, ¿verdad? Porque lo reconocen y van a decir, ay, es José, nos va a matar. Nos va a matar porque cuando estaba así como Caleb, lo vendimos. Y nos va a matar, ¿verdad? Porque le hicimos mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pero José, al último, ¿qué fue lo que les declara a sus hermanos? No, pues nada, los recibe, les vende la comida, mete como quiera una copa Así. para volver a ver a su hermano, ¿no? Sí, pero más allá de la acción, ¿verdad? Para que esos son algo secundario, lo importante fue lo que hizo José realmente para demostrar la soberanía de Dios. Dice, en el mal, dice, los ve, imagínense a José y los tiene enfrente, ¿verdad? A sus 11 hermanos y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para ver lo que hacemos hoy. Es decir, lo está viendo y, ok, los perdono, aunque yo sé y que queda sentado que ustedes hicieron mal contra mí. Me hicieron un mal, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, todo ese mal que yo pasé en mi vida, dice José, Dios lo encaminó a bien, ¿verdad? Había un plan que Dios tenía para mí. Aunque me pasaron cosas malas, reconoce, Dios permitió el mal en mi vida, pero lo encaminó todo para bien hasta este día que nos estamos volviendo a ver, que yo los perdono, ¿verdad? Y no va a pasar nada, no los voy a matar. Entonces es un ejemplo muy claro, ¿verdad? En este pasaje bíblico de cómo Dios controla, ¿verdad? Y maneja el mal, ¿verdad? Y lo permite para un bien mayor, como decíamos ahorita hace unos momentos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos muestra cómo Dios es bueno. Nos demuestra cómo Dios es sabio. Nosotros somos finitos, Él es infinito, ¿verdad? En esas cosas. Cómo Dios es todopoderoso, cómo es Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe, ¿verdad? Y que no hay nada oculto para Él. Cómo Dios es el que provee de todas las cosas, de todo lo que nos haga falta, Él lo provee, ¿verdad? En el tiempo. Entonces Él puede manejar absolutamente el mal del ser humano, porque lo que es un problema para nosotros otra vez, para Él no lo es, de ninguna manera. Y eso demuestra que el mal, fíjense bien, eso demuestra que el mal humano, o inclusive el mal que uno pueda hacer a lo mejor, nunca, jamás de los nunca superará el poder, nunca va a superar el conocimiento, la provisión, la voluntad, la sabiduría y el propósito divino de Dios. Jamás lo va a superar. Para el ser humano especialmente, ¿verdad? El propósito de su amor para salvación, para los que son sus hijos como José, ¿verdad? Y también para su creación.
Ahora sí les voy a pedir que lean cada quien, se vayan pasando el micrófono, los textos acerca para que ustedes lo constaten con la palabra de Dios, de la soberanía de Dios y el poder de Dios. Si quieres empezar tú, Andrés, lee tus primeros 3. Ya están los cabellos de vuestra cabeza, están todos contados. ¿Ya todos? Sí, con la cita. Dice, Lucas 1:37, porque para Dios nada hay imposible. Isaías 46:11. Yo lo he determinado y lo haré también. ¿Tú, Caleb, sigues? Deuteronomio 10:17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Proverbios 21:1. Como a corrientes de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor a donde Él quiere lo dirige. Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la que vimos ahorita de José, Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para lograr la salvación de muchos, como se ve hoy. Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 1 Timoteo 6:15, el único soberano Rey de reyes y Señor de señores. Dale. Proverbios 16:9, muchos son los planes en la mente de un hombre, pero es el propósito del Señor lo que se mantendrá. Romanos 9:15, porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Entonces, bueno, después de leer estos textos, podemos afirmar, ¿verdad?, que incluso los actos más perversos pueden ser instrumentos en las manos de un Dios sabio y justo, ¿verdad? Y el mayor ejemplo de esto es Cristo. Cristo en la cruz. Cristo es el modelo perfecto. Es el ejemplo más alto y más claro de cómo alguien ha sufrido por el mal de otros. Y no porque Cristo se lo mereciera, no porque Él haya pecado tan solo alguna vez. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, Cristo sufrió por tu pecado, bueno, lo estoy parafraseando, pero dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Dice 1 de Pedro 2:21, Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, Cristo es el Cordero perfecto, puro y sin mancha, ¿verdad? Es decir, sin pecado, sin mal alguno. Y el asesinato del Hijo de Dios fue el acto más terrible cometido por el hombre. Fue el mal más terrible cometido por el hombre. Porque Cristo era inocente. Cristo jamás pecó. Cristo jamás hizo el mal. Y fue asesinado por el hombre. Entonces eso lo hace el acto más malo que pudo haber hecho el hombre. Fue, sin embargo, esto fue el medio escogido por Dios para redimir al mundo, para salvar al mundo. Dice Hechos 2:23, a este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pues el Señor ya lo sabía, así lo planeó, sabía que iba a haber mal, iban a hacer mal en contra de Cristo su Hijo, y aún así lo permitió. Pero para un bien mayor, que es lo que vamos a ver
ya en esta última parte. En la cruz entonces vemos cómo la justicia, la misericordia y el amor de Dios convergen, ¿verdad?, en medio de este mal más, el más profundo. Dice, y aunque parezca que el mal triunfó, temporalmente, ¿verdad? Porque ya está Cristo ahí clavado en la cruz y ya ganamos, ¿verdad? Los fariseos y todo, y hasta el mismo Satanás, ¿verdad? Parecía que el mal triunfaba de esta forma temporal. Sin embargo, la resurrección de Cristo confirma que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Porque en la cruz se logra la mayor conquista espiritual, ¿verdad? La salvación de los escogidos por Dios. Y es ahí en la cruz de Cristo Jesús, ¿verdad?, donde solamente vas a poder entender estas siguientes tres verdades del por qué Dios permite el mal en su creación y en la vida y en tu vida y en la vida de sus hijos, ¿verdad?, sin que Él haya creado el mal otra vez. Esa verdad es porque quiere mostrar su gloria, ¿verdad? Dios usa incluso las pruebas y el dolor para revelar su justicia, para revelar su misericordia y su poder redentor, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo, fíjense bien, tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, sin embargo, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, o sea, que está enojado y sin embargo tiene paciencia con ellos. Dice, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen en mucha intensidad más, ¿verdad?, sobre aquellos que quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria, ¿sí? Otra verdad es para nuestro crecimiento espiritual, porque el sufrimiento nos va a purificar, ¿verdad? El dolor nos purifica, nos ayuda a crecer en fe y nos enseña a depender más de Él. Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, están contentos cuando os halléis en diversas pruebas. No, este cuate está loco. Santiago, ¿cómo voy a estar contento si me está un mal tremendo, verdad? No, pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Y un tercero dice, porque vivimos en la tercera verdad es porque vivimos en un mundo caído, pero no olvidado, ¿verdad? No olvidado por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el mal no es eterno, el mal no va a durar para siempre, ¿verdad? Dios promete restaurar todas las cosas en Cristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos 4 al 5. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y se enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No sé si alcanzan a dimensionar la escena que está plasmada en este versículo. De verdad les invito a que lean ese versículo en sus casas y pídanle al Señor que les dé el entendimiento para poder
dimensionar esto que estamos leyendo en Apocalipsis 21, 4, 5 con respecto a que ya declarando también que el mal no es eterno. Tiene un fin y está ahí mismo, en Apocalipsis. Pero entonces, ¿cómo podemos los cristianos lidiar con el mal? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo lidiar con el mal? Yo sé que ustedes ahorita me lo acaban de decir al principio de la clase. Ni por aquí les pasa. Porque yo supongo, y gracias a Dios, por su gracia y misericordia, ustedes no han pasado algún mal en sus vidas. Pero yo les pregunto, ¿y cuando llegue ese día? ¿Van a estar ustedes preparados? ¿Qué van a hacer? ¿Van a reclamarle a Dios igual como el inconverso? ¿Por qué me haces el mal? ¿Vas a culpar a Dios? No. Si son cristianos, si se dicen cristianos, vas a poder lidiar con el mal. ¿Cómo? Pues con fe, en el carácter de Dios. Pues dándote la prueba. ¿Saben qué es el carácter de Dios? Los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, es decir, de cómo es Él. Confiamos no en lo que entendemos, perdón. Confiamos no en lo que entendemos, sino en quién es Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Porque no vas a poder entender el mal. ¿Por qué me está pasando esto ahorita? No, vas a confiar en Dios, en su carácter, que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es amor, Dios es justo, Dios es consuelo, Dios es paz. ¿Sí? Y aunque no entiendo bien su plan, podemos confiar en el corazón de Dios, es decir, en el carácter de Dios. Dice Dios al Salmo 46, versículos 1 y 2, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, ¿verdad? Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos, ¿verdad? Y las montañas se derrumben en el mar. Aún ahí no les va a dar miedo, no van a temer del mal, ¿sí? El otro es orando, cómo enfrentar, orando en medio del dolor, ¿verdad? En el Salmo 13, espero que si luego ven el video puedan leer el Salmo 13, pero así a grandes rasgos David clamaba, ¿verdad? A Dios por el sufrimiento que él estaba pasando y el mal en contra de sus enemigos en contra de él, ¿verdad? Lo querían matar, lo querían asesinar, lo andaban persiguiendo por todos lados, se burlaban de él, o sea, y David estaba que no se explicaba, ¿verdad? Porque el mal, sí, en crisis, es correcto, ¿verdad? Estaba en crisis, pero el Salmo 13, David nos muestra un modelo de oración a Dios de forma honesta, o sea, con temor y reverencia, sí, preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Decía, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a ayudar? Pero de una forma con temor, con reverencia, ¿verdad? No como cualquier inconverso culpando a Dios, no, sino, Señor, ven y ayúdame. Eso era lo que hacía David, ¿verdad? El otro es recordando la victoria de Cristo. Jesús no solo sufrió, sino que venció el mal. Entonces, cada vez que eliges perdonar a tu prójimo, y cada vez que eliges servir a tu prójimo y amar a tu prójimo y perseverar en la fe de la victoria de Cristo en la cruz, pues aunque no lo creas, tú participas también en esa victoria. Por Cristo. Su victoria es nuestra victoria. ¿Sí? Y eso te va a ayudar a lidiar con el mal en este mundo. Y la otra, el último es esperando la redención final, ¿verdad? Cristo ya triunfó, pero esperamos su regreso, su segunda venida, para erradicar, para ver, para probar
la erradicación, la eliminación del mal por completo. Entonces, jóvenes, en conclusión, no todas las heridas que causa el mal no las vamos a poder explicar en esta vida, ¿verdad? Pero sí todas serán sanadas por completo. Eso sí se los prometo. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús regrese por segunda ocasión. Dice Romanos 8:18, el sufrimiento del tiempo presente no es digno de comparar con la gloria venidera. Lo que ustedes están sufriendo, lo que vayan a sufrir, no se va a comparar en nada con la gloria de Cristo. Traten de dimensionarlo, traten de pensarlo, ¿verdad? Entonces el mal que ustedes puedan sufrir directamente o indirectamente, quizás no tenga sentido en ese momento, ¿verdad? Pero sí sabemos, dice que todo ese sufrimiento por causa del mal tiene un fin. El mal no es eterno, tiene un fin. Así que nuestra esperanza no está en entender del por qué pasan las cosas malas, sino en esperar en fe en el carácter de Dios. Es decir, en cómo es Él, ¿verdad? Como decía también Agustín de Hipona, todo lo que ahora parece sin sentido en la tierra, todo lo que vemos, matanzas, guerras, asesinatos de formas violentas, cruentas, cosas que ni siquiera te imaginas, todo lo que parece sin sentido en la tierra, dice, será claro en el cielo. Incluso todo eso ya estuvo como que predestinado en la Biblia, ¿no? Para la segunda venida de Cristo. Pues que va a pasar todos estos sucesos. ¿Sí? Sí, en la humanidad eso a nosotros se nos hace un sinsentido, porque para nosotros es problema, pero para el Señor no es problema. Entonces, esa claridad, dice, Cristo mismo ya nos la prometió, ¿verdad? Y nos las hace saber en Apocalipsis 21, lo que leímos hace rato. Y para terminar, se los voy a leer otra vez el texto. Esa claridad es la siguiente. Imagínense que están delante del Señor de Dios Todopoderoso sentado, con todos los demás creyentes. No sé si se lo puedan imaginar, inclusive cerrar los ojos, imaginárselo, ¿verdad? Y estar ante millones y millones y millones de personas de todos los siglos, de todo el tiempo que ha pasado en este mundo, todos los que han sido salvos y que han sufrido y que han sido asesinados, los mártires de todos los tiempos, ¿verdad? Los que sabemos que murieron en hogueras, decapitados, crucificados por Cristo, ese mal que sufrieron va a ser eliminado. Y están ahí presentes y van a participar de esto. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es Dios ahí, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no más, ni habrá más llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos los males de este mundo van a pasar y van a desaparecer para siempre. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es Cristo diciendo, yo hago todo nuevo. Y le dice Cristo a Juan, que es el que escribe esta carta, le dice, escribe lo siguiente, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice, Cristo te está asegurando
que no va a fallar en erradicar el mal y vas a gozar de él para siempre en su presencia. Ya no va a existir nada de dolor ni de tristeza, sino solamente gozo en la presencia del Señor. Amén. Entonces, de verdad, muchachos, espero que hayan escuchado. Si no han pensado en esas cosas, piénsenlas, ¿verdad? No se distraigan, pongan atención, porque estas son palabras, yo sé que la edad, ¿verdad? Y quizás siempre yo mismo, ¿verdad? Hasta de joven uno se distrae muy fácilmente y anda pensando en otras cosas, menos en estas cosas, pero la misma palabra a todos por igual, grandes y chicos, nos dice que pensemos en estas cosas eternas y no en las cosas de allá afuera. Yo Bueno. creo que también algo importante que debemos tener en cuenta es de que, pues, cuando no sé, pasemos así dificultades, aflicciones, como usted decía, en vez de reclamar a Dios, o sea, debemos de ser conscientes de que incluso la misma Biblia lo dice, que pues incluso la iglesia será perseguida por causa de su nombre y todo. Así O sea, es. y no es novedad, sino ya también hemos visto que como han matado a cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Eso está hoy. Exactamente, actualmente creo que fue en Nigeria. Sí. O en un país de África. Sí. En Nigeria hay ahorita persecución, sí, claro. Están matando a cristianos y así. Sí. Entonces, yo creo que también debemos estar mentalizados de que, pues sí, o sea, van a venir dificultades y por el simple hecho de ser iglesia, nos van a llegar esas dificultades. Así es. De que también dicen, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero pues lo vemos el otro lado de que en otros países o así, la gente muere por el simple hecho de ser cristianos. Así es. Entonces también, yo creo que es, o simplemente, o sea, el hecho de arrepentirse, o de que si conocemos a alguien, pues también invitarlo, ¿verdad? A que, o a compartir de la palabra, como decía Mateo 19, Sí. el 28-19. 28-19, y hace discípulos, y no me acuerdo del siglo, pero dice, ese me gusta mucho, que hay más gozo en el cielo por un hombre que se arrepiente que por 100 que se creen justos. Sí. Pero pues sí, es más que nada de que estar conscientes también de que no venimos a esta vida o no estamos en este mundo para gozar. O sea, venimos a sufrir. Sí, va a haber sufrimiento. Exactamente. Ok, bueno, sí, gracias por tu comentario, Gabo. Entonces, bueno, pues gracias por su atención. Vamos a orar para terminar y para pasar allá al templo. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar unos minutos, Señor, hablando de tu palabra, pensando en tu palabra. Señor, yo te pido, Padre, que todo esto que estamos estudiando, Señor, que los muchachos, Señor, que tu Espíritu haga la obra sobrenatural en ellos, Señor, que ellos puedan recordar a través de tu Espíritu Santo todas estas verdades, Señor, que estén confiados en tu palabra, Señor, que estén confiados en tu carácter, Padre, de que tú los amas, Señor, y que los puedes librar de cualquier mal, Padre. Incluso si hay algún mal en sus vidas, Señor, que ellos estén confiados en que tú puedes manejar ese mal, Señor, para un bien mayor, que es acrecentar su fe, Señor, en ti, Padre. Te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, en sus vidas, Señor, en sus escuelas, en sus trabajos, si es que los tienen, Padre. Cuídalos a cada uno de ellos en sus entradas y sus salidas, Padre, igualmente a sus familias, Padre. Y te pido, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Estos